Hola, muy bienvenidos. Quinta temporada, primer programa, error tipo 2. Hoy voy a conversar con Eduardo Zimmerman, una persona por quien tengo un gran respeto y un gran aprecio. Ya mismo lo vamos a estar presentando, pero le pongo título a la charla porque alguno pudiera pensar que tal y como en la Argentina se impone hablar de si la economía marcha bien, si marcha mal, si se está atrasando un poco el dólar o si los dólares que están entrando van a cambiar la suerte de los argentinos. Pero como primer capítulo de esta temporada, la verdad que me pareció mucho más interesante, a mis intereses, ojalá a los de ustedes, conversar no sobre el momento estrictamente actual de la Argentina, sino sobre el momento presente en perspectiva, ¿no? Entonces el título de esta charla, nunca tienen título, pero hoy sí lo va a tener, eh, y aprovechándonos de la formación de nuestro invitado, que es historiador profesional. Eh, Vamos a pensar la Argentina posible, y el título no es caprichoso, ¿no? Alguna vez Alberdi habló de algo más o menos así como la Argentina posible. Y lo de Alberdi tampoco queda muy lejos del gobierno actual si es que queremos pensarlo, eh, bueno, tardíamente, oblicuamente, o qué sé yo qué. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Walter? Muchas gracias por la invitación. Un Bueno, gusto poder siempre compartir empezamos contigo. así, le pedimos a nuestro invitado que en un renglón, bueno, haga su hoja de vida, la tuya es larguísima, yo no la podría hacer enteramente, pero un recorrido para los que nos están viendo y no te conocen, qué estudiaste, dónde lo hiciste, qué te desempeñaste, cuáles son tus intereses principales. Ok, muchas gracias. Bueno, yo me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires y después hice en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, un doctorado en Historia Moderna. Estuve un año después de completado el doctorado como un investigador junior en la Universidad de Londres y después la Universidad de San Andrés me ofreció incorporarme al claustro aquí, eso ya era en comienzo de los años 90, así que volví y desde entonces estoy en la Universidad de San Andrés. Empecé como un profesor asistente, después hice un poco el recorrido combinando docencia e investigación y también tareas de gestión administrativa en la universidad y ahora actualmente dirijo los posgrados en historia de la Universidad de San Andrés. Ok, muy breve, es mucho más largo tu currículum porque también escribiste libros y muy interesantes. ¿Por qué no Sí, nos sí, contás sí, un poco de eso? Claro. bueno, ahí escribí y coedité con otros colegas una serie de libros. El primer libro lleva por título Los liberales reformistas, la cuestión social en la Argentina entre 1890 y 1916. Es un intento por explorar un poco la manera en la que los grupos liberales y conservadores reaccionaron en el cambio de siglo frente a los nuevos problemas sociales que surgían de la modernización argentina. Después hice una serie de trabajos sobre la conformación del Estado en la Argentina y en América Latina, en ese mismo periodo, fines del 19, comienzos del 20. Después incorporé un poquito discusiones, retomando un poco mis primeros estudios en Derecho, sobre la manera en la que el derecho constitucional y el derecho administrativo fueron enmarcando esos procesos de construcción estatal, de qué manera el pensamiento jurídico se fue transformando por los procesos de modernización que el país experimentaba, recibiendo influencias internacionales que iban en esa misma dirección, y a su vez cómo fueron los juristas actores de esos procesos de transformación. Así que después, entonces retomé un poquito esa combinación por el interés por la historia institucional y política con el papel del derecho en esos procesos. Ujú, Y en ujú. esas cosas estoy trabajando más recientemente. Ahora, bueno, protagonista central de la cuestión política y jurídica de la Argentina, no voy a decir que sea excluyente, pero de lo más importante es Alberti, ¿no? Bueno, por la Constitución del 53, por sus bases, por el sistema económico y rentístico. Y empezamos por el título que le puse a esto, ¿no? La Argentina posible. Alberti decía algo así como hay una Argentina posible. Bueno, ¿a qué se refería y qué significación podría tener aquella referencia histórica con el presente? Bueno, yo creo que hay dos maneras de ver eso. La idea que Alberti repitió más veces, el término que repitió en ese sentido, el de la república posible. Ok. Y era una manera de entender un escalonamiento en el tiempo en el proceso de construcción de la república. Ujú. Entonces él sostenía que los ideales
de máxima, de llegar a una república genuina y verdadera, debían quedar un poquito postergados en el tiempo y aceptar que ese proceso era gradual y que debía atravesar primero una etapa transitoria, que era lo que llamamos una república posible. Esa república posible consistía en, bueno, primero construir una autoridad que fuera obedecida en todo el territorio, después lograr que ese Estado ofreciera un marco de libertades civiles y económicas muy amplio, y resignarse a transitar gradualmente el proceso hacia la consagración de las libertades políticas, del derecho al sufragio, que llegaría a consolidar finalmente esa idea de la república verdadera. Esa sería una manera de verlo. La otra idea yo creo que está más cercana a lo que mencionabas de la Argentina. Espera, déjame cortarte ahí un segundo para preguntarte, ¿no? Yo te voy a preguntar todas las veces que pueda porque me interesa mucho aprender. La Argentina no era tal cosa ahí, ¿no? Estamos pensando en la Constitución del 53, digamos, estaba partida entre la Confederación y Buenos Aires generalmente, siempre como dos bandos, y de ahí para atrás cualquier cosa menos una república, digamos, tierra de caudillos y de guerras civiles y qué sé yo. Y ahí proponerse orden, una estructura jurídica, un andamiaje político y después de las batallas internas y tal. A mí me imagino que era un desafío 1000 veces más impresionante que lo que hoy estamos pensando de los desafíos de la Argentina. No sé si estoy mal poniéndome en esa situación histórica. No, claramente, ese era el gran desafío, y era un desafío que se encarnaba no solo en la imposición del orden, porque finalmente tanto Alberdi como muchos de sus contemporáneos reconocieron que había una noción de orden que el Río de la Plata ya había conocido, que era el que Rosas había impuesto. Claro. El desafío ahora era institucionalizar una noción de orden a través de normas y leyes y la sanción de una constitución, y no simplemente la imposición de un orden por la fuerza, ¿no? Entonces ese era el gran desafío, era cómo transformar eso que Rosas había dejado, lo que Alberdi llamaba en algún texto la introducción de hábitos de obediencia, que no era poco. En una situación media anárquica, Rosas había logrado por lo menos imponer una autoridad que era obedecida. Ahora había que transformar eso en un proceso de institucionalización, la sanción de una constitución y la creación de normas e instituciones que hicieran viable un orden político y jurídico, y en eso Alberdi va a mirar muy de cerca al modelo chileno, y va a decir en las bases mismas, va a decir: Chile ha logrado a través de la sanción de una constitución lo que Rosas ha impuesto por la fuerza. Y entonces necesitamos imitar el modelo chileno, no solo sancionando una constitución, sino que el contenido de esa constitución refleje esa necesidad de construir el orden. Ajá. Por eso el orden que Alberdi va a diseñar en sus bases es el de un régimen federal, pero con un gobierno nacional que centraliza bastantes facultades respecto a los gobiernos provinciales, y dentro de ese orden un ejecutivo muy fuerte como garantía de estabilidad y de ese orden que anhelaba. Bueno, cuántas cosas está dejando sobre la mesa, pero no me quiero olvidar del segundo concepto de Argentina posible. Pero dijiste, y para no olvidarme después, hay la idea de un presidente fuerte, sigue hasta hoy, y ha atravesado toda la historia política de la Argentina. Y ese andamiaje jurídico y político en la cabeza de Alberdi, yo me imagino también era un esquema económico, ¿no? Por el sistema económico rentístico. Después hablamos de esas dos cosas, ¿no? Pero dejaste pendiente vos, yo te interrumpí, la verdad, un segundo criterio de una Argentina posible que estaba ahí en la cabeza de Alberdi o en su época. Sí, yo creo que si reemplazamos en vez de la idea de la república posible por la idea de la Argentina posible, yo creo que eso explica también por qué Alberdi sigue teniendo la vigencia que tiene hoy. Porque creo que más allá del contenido de los textos, de los cuales vamos a hablar un poquito más seguramente, es la construcción de instituciones políticas, la idea que la transformación económica y material era clave para el desarrollo histórico argentino, yo creo que la idea de una Argentina posible distinta, la ambición del proyecto de Alberdi, es lo que le da mucha fuerza y explica por qué a lo largo del tiempo se ha mantenido como una figura a la cual volvemos una y otra vez. Hay algo en la idea misma de promesa, de un futuro mejor, ¿cierto? En la ambición de creer que podemos transformar la realidad. Si acertamos en el diseño de las instituciones, si estamos acompañados de suficiente fuerza política para llevar adelante esos cambios,
hay una posibilidad de transformar la realidad en la que vivimos. Ese fue el gran logro de esa generación, ¿no es cierto? De una ambición enorme de decir, miren, esto que es un desierto, que está atravesado por guerras civiles, que parece tener una economía muy estancada, puede ser cambiada, puede transformarse. Entonces, esa idea de promesa de una Argentina posible, yo creo que es también una segunda dimensión importante de esa idea de posibilidad en el pensamiento de Alberti, ¿no? Y que explica por qué seguimos retornando a él. Y esa me parecía que era una segunda dimensión que valía la pena Sí, mencionar. claro, claro, y me da pie para preguntarte otras cosas, y desde mi total ignorancia del tema, ¿no? A mí me parece que siempre que alguien asuma el poder con vigor, con fuerza, no sé si habrá sido Irigoyen, habrá sido Perón, también se habrá imaginado otras Argentinas posibles, ¿no? O sea, la Argentina de Alberti era una Argentina extrañamente liberal después de una época de caudillos, o si se podía decir liberal en esa época, progresista, ¿no es cierto? Liberal progresista. Eso sí que era una transformación enorme, una constitución, un orden, llamemos, unificado en la Argentina entera, una economía potente integrada al mundo, recibiendo un montón de gente de otros lados, porque acá no había casi ni población. O sea, esa idea es muy fuerte, pero era una idea de transformación hacia la libertad y hacia el progreso. Las ideas posteriores a mí me parece que también tenían otras repúblicas en mente posibles, o menos repúblicas seguramente, otras Argentinas posibles, como estábamos discutiendo, con otros modelos, y eso se cambió muy mucho en el siglo XX, ¿o estoy mal? No, seguramente. Lo que pasa es que yo creo que lo que distingue en cierto modo el proyecto de Alberdi y su idea de promesa, de potencia de cambio, es que si bien él no llegó a ver los frutos, porque muere en la década del 80, eh, sus ideas se concretan, ¿no es Claro. cierto? El periodo de la Argentina que inicia con el roquismo, Sí, las administraciones del general Roca de fines del 19 y dejan sentadas las bases de una transformación argentina que podríamos decir dura más o menos medio siglo, después podemos discutir hasta dónde queremos estirar sí. ese periodo, ¿no? Pero claramente muchas de las cosas que Alberti había pensado iban a lograrse, se logran, se concretan, se construyen instituciones políticas y jurídicas que imponen cierto orden y cierta estabilidad institucional, se abre la economía, llegan inversiones, llegan millones de personas y efectivamente hay una transformación material que va poco a poco cambiando también la cultura pública argentina. Las guerras civiles son reemplazadas por una estabilidad política con sus vicios y sus problemas, hay fraudes electorales, todas las cosas que los historiadores han mirado más de cerca, pero lo cierto es que Argentina se transforma en un país dramáticamente con pocos puntos de comparación en la historia, ayudado por un contexto internacional que hace favorable obtener pronto los frutos de esa política económica de apertura y de un modelo de desarrollo en particular. Es muy impactante cuando uno vuelve a los escritos de Alberti y de otros miembros de esa generación y decir, bueno, lo que estos pensaron en el medio de un desierto despoblado, cruzado por guerras civiles, saliendo de una dictadura y pensándolo en el exilio, medio siglo después, Claro, impresionante, está la impresionante. prueba Claro, concreta de claro, una... claro. Lo entendí perfecto y lo explicaste fantástico. Y estaba tendiendo puentes, bueno, son muy arriesgados estos puentes que yo estoy entendiendo en mi cabeza, ¿no? Pero subrayé dos cosas. Una promesa de libertad fuerte, con un orden institucional que, bueno, cambiaba las reglas totalmente anteriores, una economía abierta, y ahí vinieron 6 o 8, no sé cuántos millones de personas de golpe, multiplicando la población, y a la par de las personas, infinito capital, porque digo, imagínate meterle todos los trenes a la Argentina como Estados Unidos, un desierto, cruzarlo por esos fierros en aquella época. Claro, uno piensa hoy, salvando muy, muy mucho la distancia, que Argentina tiene una promesa de libertad y tiene también una expectativa de inversiones en minería y en energía que en la vida explotamos, ¿no? Digamos las cosas como son, porque en la Argentina todo el cobre está del lado de Chile, de acá no sacamos nunca nada. Y el petróleo, esa segunda reserva de gas y de petróleo, tercera, se conoce hace años y recién ahora le están dando. Eh, ¿Vos sentís que es un momento histórico que puede tener algún parecido? Olvidémonos de los protagonistas, digo, en el sentido de que la Argentina se abre el mundo, que vienen capitales, que ofrece una parte de su entraña para comercializarla internacionalmente. ¿Hay momentos de la historia argentina que han querido replicar aquella cosa de hace tanto tiempo o no? Sí, yo creo que hay
puntos de contacto y hay similitudes, algunas las acabas de enunciar. También hay que ser cuidadoso y retener la idea que las discontinuidades también son muy grandes y que la Argentina fue esa misma transformación operada por los principios de Alberdi, lo que deja como resultado un país completamente distinto. Después uno puede decir, bueno, a eso se sumó décadas de políticas equivocadas, de modelos distintos, pero la Argentina hoy, la base desde la cual se empieza, es una base muy distinta a aquella. Entonces también se enfrentan dificultades diferentes. Pero creo que tenés razón, que hay puntos de contacto en que esta idea de volver a retomar un camino de apertura, de integración al mundo y volver a darse cuenta de dónde están las ventajas comparativas de la Argentina y sentar las políticas públicas en base a eso y no en base a caprichos que obedecen o a intereses o a ideas equivocadas sobre cómo mejorar la situación de competitividad de la Argentina en el mundo, ahí son cosas que se parecen a lo que esa generación, ya diríamos post-alberdiana, que es la generación que viene del 80 en adelante, ¿no? La manera en la que encaminó un camino muy, muy exitoso que duró décadas y que, bueno, fue abandonado por razones varias. Me vienen antes de llegar a esos abandonos o bifurcaciones o a esos retornos, si es que los hay o lo está viendo, me viene antes una escala obligada, que es Sarmiento. Sarmiento, un presidente emblemático de Argentina, bueno, como también lo fue Mitre, como lo fue Roca, ¿no? Avellaneda en su momento. Pero algunos dicen que ese liberalismo era un liberalismo, llamemos, con una fuerte participación del Estado, con mucho empuje en muchas cosas, no sé si la manera de encarar la educación, ¿no? El modo de las campañas al desierto o la manera que se fueron organizando, no sé, leyes, códigos, tal. ¿Cómo sería ese paralelo posible entre Sarmiento y Alberdi? Bueno, que es muy distinto en Roca y Alberdi, ¿no? Yo creo que son muy diferentes las relaciones. Pero entre Alberdi y Sarmiento todo el mundo sabe que se sacaban chispas mucho peor que en la política de hoy. Digo, solamente de leer sus cartas se trataban como si fueran gladiadores. Sí, llamativamente después de haber compartido durante mucho tiempo una visión común de qué es lo que había que hacer, ¿no? Ambos fueron exiliados por la dictadura de Rosas, ambos comparten lecturas, ambos comparten un diagnóstico muy similar. Cuando están en Chile, a comienzos de la década del 40, están ambos compartiendo. Alberdi le envía a Sarmiento una primera copia de las bases y Sarmiento le dice, esta es la receta que hay que seguir, esto que ha dado en el clavo, esto es lo que hay que seguir. Son después los alineamientos políticos, ¿no es cierto? Sarmiento queda alineado con el grupo de Buenos Aires, que lideraban Mitre y otros. Alberdi pasa a ser un poco el intelectual orgánico del urquicismo, de la Confederación Argentina. Entonces la secesión del Estado de Buenos Aires de la Confederación los deja enfrentados políticamente, muy, muy agriamente, como vos dijiste, con polémicas muy, muy salvajes entre ellos. Sí. Pero hay además algunas diferencias doctrinarias, ¿no? Yo creo que Sarmiento, muy rápidamente, después de su viaje por los Estados Unidos en el año 48, 47, 48, toma a los Estados Unidos como el modelo institucional que hay que copiar. Alberdi es un poco más escéptico respecto a eso, como dije, él estaba más impresionado por el modelo de la Constitución chilena que por el de la Constitución de Filadelfia, si bien hay muchas cosas que se toman de la Constitución norteamericana, y sus referencias pasan a ser más francesas que norteamericanas. Sarmiento queda un poco más desilusionado de la idea que Europa después del 48 va a seguir ofreciendo modelos institucionales que copiar. Alberdi, en cambio, sigue mirando un poco más a Francia, que es lo que va a hacer Sarmiento. Hay concepciones distintas sobre el papel de la educación como instrucción, empujada por Sarmiento, y la educación práctica en las cosas, que es lo que Alberdi va a defender. Entonces hay campos doctrinarios en los que también hay diferencias fuertes, no solo el encono personal. El encono personal podría estar perfectamente a la altura de las cosas que se dicen hoy en las redes sociales, algo que se escribían con una literatura muy exquisita, pero se decían cosas... Estoy mal, es una cosa increíble. Hoy nos sorprendemos de cómo se tratan hoy en la opinión pública, la política, pero Alberdi y Sarmiento se daban... ahora, explícame dos cosas, por favor, a ver si me ayudas a comprender. Yo en la cabeza tengo que Alberdi era, efectivamente, que venga la inmigración, que venga el laburo, que traiga gente de cómo saber las cosas, de un saber práctico, que no hacen falta tanto los militares, y una vez que pusimos la regla, que la sociedad civil, el comercio, la economía haga el laburo.
Me parece que esa era un poco su idea. Yo a Sarmiento me lo imagino distinto. Para empezar, era militar, le tocó estar en guerras y tal. Pero el tipo tenía una cabeza mucho más, a ver, llamémosla programática y de empujar desde el Estado algunas cosas, ¿no? O sea, pareciera como otro tipo de liberalismo doctrinario. Pareciera, no sé. Como de Alberdi más parecido al de Bello en Chile, por poner algo, el de Sarmiento un poco diferente. Y no sé por qué yo me lo imagino más cerca de los códigos civiles y tal pero esta diferencia, ¿hace algún sentido? ¿No tiene ningún sentido? ¿Es una diferencia que puede haber marcado la Argentina de alguna manera, la Argentina que siguió, no la actual, ¿no? Bueno, como digo, yo creo que hay entre ambos algunas diferencias doctrinarias, pero no estoy muy seguro si la diferencia fuerte viene alrededor del papel que el Estado debía cumplir. Ajá. Alberdi es muy liberal y tiene convicciones muy liberales, pero ese liberalismo está construido sobre la idea que primero se ha erigido una autoridad fuerte en todo el territorio. Yo creo que eso es algo común no solo a Alberdi y a Sarmiento, sino uno podría decir a casi todos los liberalismos hispanoamericanos del siglo XIX, Ah, muy que interesante. son en cierto modo, con un colega Darío Roldán lo Sí, llama sí. acertadamente, creo yo, liberalismos de gobierno. Son liberalismos que nacen no como fuerzas sociales de abajo hacia arriba intentando limitar el poder de la monarquía o de derrocar una monarquía. Estos países nacen como repúblicas muy, muy tempranamente y de lo que se trata ahora es de construir una autoridad que domine esa especie de caja de Pandora que las revoluciones de independencia han abierto y que han dejado situaciones muy inestables y muy turbulentas. Entonces, esos liberalismos tienen ese dilema de tener que al mismo tiempo construir liberales que alimenta a toda esa generación. Y en eso uno encuentra a veces tensiones en esos pensamientos y en esas trayectorias, donde por momentos se los ve como defensores de la construcción del orden y de la autoridad, y por otro lado, convicciones liberales que dicen, no, lo que queremos es ir hacia la maximización de la libertad Pero a individual, ver si te etc. Y las entendí. dos cosas están A presentes. ver si te entendí bien. No es tan solo cómo son las ideas y cómo es el orden jurídico para llevarlas adelante, sino cómo le damos cuerpo, cómo se materializan, cómo se hacen carne, cómo es que la gente las interpreta. En una circunstancia histórica concreta, ¿no es cierto? Eh, Porque lo que sí tienen en común en ambos es el escepticismo respecto a que fórmulas abstractas copiadas de afuera operan como una receta mágica. Esto hay que hacerlo acá, Los claro. dos, los dos saben que hay Eh, que mirar el territorio en el que uno está parado y que tiene que tomar en cuenta eh, la historia del territorio que el Río de la Plata ha vivido, ha sido colonia, hay ciertos rasgos de la cultura colonial que se han arraigado fuertemente, hay un territorio que tiene características muy especiales, muy distintas a las de otros países, y hay una experiencia como la de la dictadura rosista, que también ha marcado fuertemente a la cultura política rioplatense. Y todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Cuando vas a construir instituciones nuevas no podés tirar eso todo por la borda y decir, bueno, acá traigo una fórmula mágica y empezamos de cero. Yo creo que en eso ambos eh, coincidían, eh. aunque después algunos elementos de la fórmula que cada uno va a llevar adelante Sí, entendí. difirían en Son específico. matices en algún sentido. Pero es decir, no hay Sarmiento ni Alberdi sin Rosas, ese es el punto. O sea, hubo una cosa en Argentina, o en el Río de la Plata, tan marcada y tan característica y tan, bueno, llamémosla, estoy buscando el adjetivo, que no lo voy a encontrar, de tantas consecuencias en una dirección que inexorablemente, no, inexorablemente a vos que soy historiador no te puedo decir, pero era previsible que cuando se daba vuelta ese péndulo fuera Alberdi o Sarmiento o Roca o lo que fuera, ¿no? O sea, no sé si la historia de la Argentina permite hacer esas conjeturas, pero yo veo muchos péndulos en la Argentina, desde siempre. No sé si muchos, pero más que en otros países que miro por arribita. No sé si estoy bien o estoy mal. No, 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 de acuerdo. Y mismo uno podría decir, ya en la segunda mitad del siglo XIX, algo de lo que vos mencionás va a ser reiterado una y otra vez. Esta parece ser una cultura política extremadamente personalista, donde ese legado del caudillismo, de la personalidad fuerte que arrastra voluntades, parece ser un rasgo mucho más fuerte que el de la creación de una especie de Estado despersonalizado a través del cual no, digamos, el modelo weberiano, racional, burocrático de un Estado. Esta parece ser una cultura personalista donde, a pesar de la institucionalización, las relaciones cara a cara con el líder parecen seguir siendo muy fuertes, ¿no? Y en la segunda mitad del siglo XIX uno encuentra todo el tiempo estas críticas a lo que se llamaba la política criolla,
una política que se guía menos por principios y plataformas, ideas, y más por el arrastre que ciertas personalidades fuertes tienen y los vicios que eso acarreaba, O ¿no? sea, esto es desde Así que sí, antaño. yo creo que ahí hay una continuidad fuerte, como puede ser. Muy interesante lo que decís. Déjame preguntarte otras cosas. Ahora me voy a abusar de tu condición de historiador, persona muy culta y muy profundo en el razonamiento para preguntarte lo siguiente. Y te lo voy a preguntar de una manera muy de a pie, ¿no es cierto? Los historiadores buscan un recorrido histórico, ¿no? Es decir, mira, las cosas antes eran así, en algún momento alguien se dio cuenta de esto, pasaron estas otras cosas, van atando detalles, teorías y cabos, y van tratando de explicar la secuencia de lo que sucedió, tratando de encontrarle como una conciencia al momento. Mira, pasó esto, pero la verdad es que se explica por todo esto y lo que sucedió, la coherencia es muy importante en ese relato. Bueno, cuando uno lo hace para atrás es una cosa. Ahora, la política últimamente, o por lo menos yo lo que veo, a lo mejor desde siempre, pero últimamente más, se vale mucho más de relatos históricos acomodados para la ocasión. Y muchas veces cambian todo el relato. Esto lo vimos con el kirchnerismo acá, es decir, che, cambió el relato. No sé, incluso apareció una fuente revisionista de historia que empezaron a contar la historia de otra manera, se cambiaron los feriados, un gran esfuerzo por cambiar el cuento, dicho no sin falta de respeto, pero para que se entienda. Y como que eso fuera una incidencia brutal a cómo la gente va a acompañar o a dónde la economía va a ir. Contame desde tu perspectiva, desde el laburo profesional que todos los historiadores muy buenos en Argentina hacen, cómo se hace uso de la historia para hacer política en Argentina. Me parece muy curioso. Yo no lo veo en otros países del mundo esto. Que estén hablando de antes de la historia en Argentina, se vuelve para atrás todo el tiempo. Eso, si agarrar el discurso de Trump, agarrar el discurso del presidente de Chile, no van para atrás infinitamente. Acá sí. ¿Cuál es tu pensamiento de esto que te estoy provocando? Bueno, a ver, diría dos cosas. Primero, respecto al papel de los historiadores. Nos estuvimos concentrando en las figuras de Alberdi y de Sarmiento. Y yo creo que ahí hay también algo por agregar, que es que en el fondo esos procesos de transformación finalmente no son el resultado de la voluntad de Alberdi o Sarmiento exclusivamente, sino la obra de millones de personas que a través de acciones viajaron, cruzaron el Atlántico, se afincaron en la Argentina, progresaron, educaron a sus hijos. Es decir, la transformación argentina tiene una historia que no es la historia de las grandes biografías, es la historia de cientos de miles de personas y esa historia también hay que contarla. Claro. Esa es parte del relato, digamos. Cuando nos enfocamos solo hablaba recién yo de la política personalista, bueno, también hay un peligro de contar la historia de esa manera, claro, concentrándose. Es perfectamente legítimo, por supuesto, hacer una biografía intelectual de una persona interesante como Alberdi o Sarmiento, pero reteniendo que ese no es el único motor claramente de la transformación histórica que la Argentina experimentó, sino que eso fue la obra de cientos y de millones de personas a través de un montón de creación institucional, de progreso cultural, económico, etc., ¿no? Esa es una parte. Eso aplica para hoy y aplica para cualquier momento, digamos. Para cualquier relato histórico, okay, ¿no? La necesidad de rescatar y de incorporar al relato histórico esas vidas que cuando nos enfocamos solamente en los grandes nombres parecen quedar ocultas, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es más cercana a la pregunta que estás haciendo directamente, que es el papel que cumple esta construcción de relatos en el debate político contemporáneo. Puede ser que en Argentina mantenga un vicio de usar el pasado como herramienta, pero eso no es tan raro, ¿eh? Yo creo que en parte los relatos históricos son parte de la construcción de una identidad cultural política, entonces uno puede establecer una larga línea ideológica en el caso de la Argentina, que va desde la Revolución de Mayo, pasa por la Batalla de Caseros, ensalza las figuras de Alberdi y Sarmiento, el liberalismo del roquismo y la construcción de esa Argentina, y después encuentra su declinación a partir de las décadas del 30 y 40 en el siglo XX. Y del otro lado vos podés poner el relato inverso. Tenemos esos caudillos criollos que enfrentaron a estos liberales que veían en modelos extranjeros la solución de la Argentina, que entregaron la soberanía, los tópicos que vos habrás escuchado una y otra vez. Sí, eso sí. Cambia con el ascenso del irigoyenismo, hay una versión más popular dentro del radicalismo, se consagra con el peronismo, etcétera, etcétera. O sea que desde los dos alineamientos políticos uno podría decir hay una construcción de un relato. También hay una construcción de relato al momento de forjar las identidades nacionales. Las naciones son un invento relativamente reciente en el siglo XIX y necesitan fijar con un relato
un antecedente histórico en el tiempo. Tenemos que estar anclados en ciertas figuras y la historia cumple también un poco ese papel. Cuando en las escuelas celebramos feriados patrióticos y cantamos marchas y nos ponemos las escarapelas, bueno, todo eso hace a la utilización de un pasado histórico como forjador de una identidad común. Y entonces no es tan extraño pensar que la historia va a ser usada de esa manera. Lo que puede haber, el peligro es cuando esa utilización del pasado sufre un proceso de simplificación y de subordinación a los fines políticos que distorsiona completamente la lectura. Sí, ahora déjame razonarlo así y preguntarte, ¿no? Lo voy a razonar de una manera capaz que caprichosa, pero digo, nosotros, a ver, nos llenamos de banderas de cualquier color, abrazamos cualquier himno, cantamos cualquier marchita, pero yo creo que cada vez la gente le da menos bola a todo, a las banderas, los signos patrióticos, a los feriados, no sabe ni qué feriado hay. Digamos, esa cuestión de que la escuela a mí me marcó hace, no sé, muchos años, hoy no existe más, nadie sabe ni qué feriado es. ¿Y esto qué estamos? En general, esta es mi opinión, capaz que yo estoy mal. Y la otra cosa, al mismo tiempo que estas cosas se van lavando y que tuvieron mucha fuerza en algún momento, se usan mucho, pero para mí no sirven tanto, cuando vos ves la praxis política, es al revés. O sea, en otros países, las izquierdas y las derechas, Chile, qué sé yo, al fin del día dialogan o se disputan espacios políticos muy civilizadamente, en Uruguay también, digamos, y acá en la Argentina cuando viene un gobierno extrema las cuestiones para uno u otro lado, es decir, ninguno está mirando ni de reojo al centro, porque es que como que no está resuelto acá el antagonismo. Y no digo que no los haya políticamente ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile, ¿no? Porque los hay, entonces, para pasarlo en limpio, nosotros deliberamos mucho, pero la verdad que le damos poca bola. Todos argentinos, ganamos el mundial, no pasa nada, no importa. Y después, en materia política, al revés, sí, se le da mucha cuestión, mucho espacio a la ideología y la plataforma y lo que se hace en política. Bueno, en el caso de kirchnerismo, para mí raya no te voy a decir lo irracional, pero sí lo peligrosamente caprichoso a cómo funciona el mundo hoy. Digo, parecido a lo de Chávez, a lo de Evo, a lo de Correa. Digo, otra vez, es una provocación, no estoy seguro ni de lo que digo. A ver, yo diría dos cosas. Cuando atravesás décadas y décadas de estancamiento o declinación económica y material, Sí. probablemente sea más difícil hacer revivir el sentimiento patriótico que nos une a todos y las divisiones y fracturas salgan a la luz más rápidamente. Hay un fondo de frustración colectiva, yo diría, que acumulado a lo largo de décadas alimenta probablemente una polarización y una fractura más rápidamente que en otros lugares donde las cosas no han ido tan mal. Y después, en segundo lugar, hay otra cuestión que uno ve análisis todo el tiempo, pero que se escapa a mi especialización. Digamos que es la manera en la que la polarización actual está alimentada por este imperio de las redes sociales y la velocidad de la descalificación y lo efímero de la descalificación que aparece en el debate público a través de esos medios, ¿no? Ahí yo no puedo opinar mucho, pero uno ve todo el tiempo que hay análisis de ese sentido. La manera en la que Twitter y Facebook e Instagram están alimentando rápidamente una especie de discurso muy, muy agresivo, muy efímero, que alimenta aún más todavía esa fractura, ¿no? Claro, entendí. Es como que lo que entendí es como se realimenta. Digo, como fracasaste mucho y se fragmenta todo el tiempo y todo el mundo está esperando su propio éxito, a poquito que haya un indicador o un indicio en una dirección o en otro, es como que se gritan los goles en la cara una y otra vez y de una manera muy provocativa, descalificadora. Sí, con poca racionalidad en el debate, lo entiendo. Sí, Este año es 250 años de la riqueza de las naciones, es el año donde muchos de los académicos celebran a Adam Smith, y empezamos hablando de Alberdi, el presidente Milei hasta escribió de Adam Smith. La Argentina está tratando de tener una participación un poco más activa en el comercio internacional, recibiendo inversiones y seguramente bajando retenciones, si es que pudiera y la situación fiscal le permite al gobierno. Hay otras economías regionales que seguramente salgan a exportarse al mundo y hay otras cuestiones cambiarias que no vamos a tocar acá porque no estamos hablando de economía. Pero concentrémonos en la importancia de la libertad económica, en un año en donde además Trump subió los aranceles, ¿no? Pero digo, cuando uno se imagina aquel momento de Alberdi o de Sarmiento, era más fácil ser librecambista. Recordemos que a principios del siglo XX hasta los socialistas eran librecambistas.
Digo, Sí, entonces sí. es un poco distinto el mundo de hoy, los fracasos de la Argentina de hoy, la posición de la gente de hoy. ¿Vos creés que puede acompañar un proceso que insertarse al mundo, después de estar 50 años cerrado, implica un esfuerzo enorme? Porque esto es lo mismo, yo siempre digo, una momia en un sarcófago la poner una maratón a correr. O sea, Argentina está cerrada hace 50 años, 60, no sé lo que quiera. Si vos querés hacer un mínimo esfuerzo para salir a correr, va a costar brutalmente y va a costar en términos de laburo, de empresa, de ingresos, de sacrificios, pero es así, es así. No, totalmente de acuerdo. ¿Vos creés que la Sí. Argentina puede estar preparada para esa cuestión de cambio cultural? Porque vuelvo al punto, te lo quiero preguntar bien y déjame extender un segundo más. Vos dijiste, no fue Alberti solo Sarmiento. La Argentina había tenido arroz y empezó a cambiar y empezaron a llegar otra gente y acá se armó un guiso, un caldo, qué sé yo, que salió bien hasta los años 30, qué sé yo, o lo que fuera. Bueno, acá la pregunta mía es la misma, no importa si Milei o quién, cualquiera, ponerle cualquier nombre. Si la Argentina no termina haciendo fraguando una nueva historia de crecimiento, sacrificio, trabajo y tal, lo que pasó aquella vez, y apertura y reglas razonables, no importa quién esté en el gobierno. O sea, ¿cómo se mira desde la cabeza de un historiador o cómo se trata de percibir o estar atento a un momentum en donde pudiera estar pasando esto? Bueno, yo creo que uno podría decir que la misma magnitud enorme del desafío de cambio que hace falta para transformar la realidad argentina es un poco parecida al tamaño de la demanda de cambio que la población mostró en las últimas elecciones. Uno podría decir, la verdad es que el fenómeno Milei es muy sorprendente, independientemente de lo que uno piense de Milei y de las cosas que hace Milei. Que se haya producido ese cambio está reflejando que hay una demanda de cambio, de decir, no va más así como venimos, por mucha gente. Si va a salir bien o no, y bueno, no lo sé, yo no puedo decir eso, pero Mm, lo que sí uno percibe es que efectivamente, después de mucho tiempo y de muchas décadas, parece haber ahora más extendida una demanda de cambio más profundo mm. que lo que hasta ahora los cambios de gobierno venían diciendo. Si ese empuje va a ser suficiente para producir esos cambios que, como vos señalás bien, son de una dificultad enorme en términos sociales, en términos de tocar intereses creados muy fuertes que se han beneficiado de décadas de un modelo alternativo. Si ese empuje va a ser suficiente, no lo sabemos. Como en cualquier situación y proceso de cambio, el empuje político de unos tiene que ser juntado con la habilidad política de otros para manejar y conducir ese proceso, y eso es un interrogante abierto hoy, me parece. Muy interesante. O sea, está abierto. O sea, pero Milei no es un indiferente a la política, por lo menos como pinta hasta acá. O sea, No parece, sí, no efectivamente. parece un indiferente, ¿no? A un momento, a su momento. Vamos a ver qué sale, cómo implementa. Habrá muchas cosas como vos decís. Necesito aprovecharme de tu cabeza para preguntarte otra cosa, ¿no? Porque vos has leído tanto. Digo, el fracaso económico de la Argentina es larguísimo, pero a mí me sorprende mucho más que en 40 años ha sostenido una democracia razonable, desde mi punto de vista, con alternancia como normas procedimentales se cumplen bastante bien. Acá en la Argentina no estamos hablando todo el tiempo de fraude ni nada que se le parezca. Los que pierden se van a la casa, qué sé yo, ¿no? Después de los años bravísimos de los 70 hemos vivido armoniosamente con un fracaso económico estrepitoso. Estrepitoso quiero decir, niveles de pobreza increíble, tal y cual. Entonces, hace poquito se escribieron, y bueno, che, ya tantos años, 40 años de democracia. Bueno, pareciera un éxito total desde la palabra democracia, pareciera un fracaso total desde la palabra economía, y acá estamos plantados. Si vos tuviera que hacer una mirada de este periodo histórico, desde aquella cosa, el júbilo de la reaparición de la democracia que yo viví hasta hoy, ¿cuál sería tu balance, no político, por supuesto, institucional de la Argentina, o si querés, sociopolítico o jurídico mismo, porque vos sos abogado del fondo? Sí. No, bueno, creo que lo resumiste bien. Hay efectivamente señales que parecen mostrar una democracia que se ha consolidado, con sus problemas, sus defectos, pero son muchas décadas, después de haber atravesado muchas décadas, donde ese ideal parecía muy debilitado, hoy eso parece estar afirmado fuertemente y no parece haber mucho margen para recetas alternativas a la de gobierno democrático. Y eso creo que es un beneficio palpable, tangible y muy importante para la trayectoria argentina. Y al mismo tiempo eso ha estado acompañado por un
durísimo fracaso en cambiar las posibilidades de crecimiento económico para millones de personas. Estancamiento y declinación económica durante años y años y años. Y eso ha producido situaciones de pobreza y de empobrecimiento muy preocupantes para sectores muy grandes de la población. Ese es el problema principal. Mencionaste también lo jurídico, ahí también hay una deuda pendiente. Creo que el funcionamiento de las instituciones judiciales es también una demanda que la gente empieza a percibir más claramente. Vemos ahora en estos últimos días un proyecto de la Corte para mejorar el proceso de designación de jueces. Bueno, que eso esté en la tapa de los diarios y la gente empiece a hablar de eso, a mí me parece que también habla de una demanda de que esa es una parte que la democracia también debe mejorar y que es parte de un perfeccionamiento institucional que coadyuva, que lleva también a mejorar las posibilidades de mejora económica, ¿no es cierto? De poder asentar políticas públicas mejores. Lo entendí. Déjame hacerte un par de últimas preguntas, porque me vino una a la cabeza que no quiero dejar pasar. Porque aquella Argentina de Alberdi, de Sarmiento, de Roca, de qué sé yo, no sé si tuvo ayuda o si en realidad, lejos de ayuda, fue el contrapeso de ciertas relaciones internacionales. Vos mismo dijiste, para los historiadores en algún caso ven las cosas de un color, en otro caso la ven de otro color, o con un relato, con otro relato. Digo, la Argentina no habría sido la Argentina que fue si con lo bueno y lo malo, no sé, no hubieran venido los trenes acá y la gente y la relación de Argentina con el mundo, ¿no? A ver, digamos estos términos, esos tipos como Alberdi, como Sarmiento, como, no sé, como tantos exilados, vivían mirando el mundo, vivían integrándose al mundo, vivían escribiéndose con el mundo, vivían relacionados con el mundo, y de última forma eran referencia, en algún sentido también de los principales referentes del mundo. Eso vino la guita y digo yo, eso no es una casualidad, hay redes, hay net. Hoy el gobierno parece tener una posición muy marcada para con el mundo y la pone en primer plano, muy decididamente, a una manera de jugar internacionalmente, mucho más aperturista que la última década o los últimos 20 años, los últimos 30, donde decidimos cerrarnos en una Latinoamérica muy, bueno, que ya vimos cómo terminó, ¿no? En Delcy Rodríguez terminó. ¿Qué tan gravitante que la Argentina tenga un pie o qué pie linkeado con el mundo? Porque eso no hablamos tanto y a mí me parece que a lo mejor en el siglo XIX fue muy importante, o estoy mal. No, fue muy importante y no solo en materia económica, obviamente vos mencionaste bien, las inversiones de capital extranjero fueron claves para el primer impulso del salto hacia el desarrollo económico en la Argentina de la segunda mitad del XIX, pero también eso que vos mencionaste la pasada, esa actitud cultural de integración al mundo, ¿no? También la cultura argentina fue una cultura muy cosmopolita. Y hoy en día, a veces yo pienso que hay una especie de actitud esquizofrénica, de por un lado estar condenando y sospechando todo el tiempo que el mundo está conspirando contra nosotros y al mismo tiempo en nuestras vidas privadas consumimos culturalmente todo lo que el resto del mundo produce. Y nos gusta estar enterados de las últimas novedades en el cine, en el teatro, en la música, en las artes, en la academia. Pero después condenamos y sospechamos que en realidad hay algo raro que el mundo está planeando contra nosotros. Hay algo muy raro. Esa idea de la apertura, no solo económica, sino culturalmente hacia el mundo, creo yo fue también un rasgo diferenciador de lo que la Argentina fue en su pasado y que sería muy deseable que vuelva a reconquistar, digamos. Te voy a hacer una última pregunta y es casi una adivinanza, porque en la confianza que tenemos me animo a preguntarte cosas que a un historiador no se le pueden preguntar, ¿no? Pero muchas veces yo escuché, y la verdad que tiendo a suscribir, que en la Argentina los liberales, históricamente, saliendo de aquellos del siglo XIX que vos acabas de comentarnos, han entrado arriba de un ómnibus. No, digamos, el espíritu de la Argentina no es básicamente un país liberal. O por lo menos se dice muchas veces, no, acá el liberalismo acá no hay, acá esto es mercantilismo, es falta de competencia, es proteccionismo, son negocios para los amigos, son presiones sindicales, son corporaciones. Mira, todo eso no es sinónimo de liberal. La Argentina nunca fue liberal. Y cuando hubo gobierno liberal eran de gobierno fuerte. Entonces, hoy parece como que hay una juventud muy libertaria. De hecho, también mucha gente que lo votó a Milei, yo creo que sin ninguna ideología, lo acompañó en su fastidio inicial, está mirando, qué sé yo, o a lo mejor está cansada de otras ideologías. Pero
Yo te hiciera hacer esta convergencia, ¿no?, entre la historia del liberalismo en Argentina, hasta que vos has estudiado largamente y que has seguido minuciosamente, y el curso que has seguido de la sociedad políticamente, donde además hubieron como 50 años de mezcla entre golpe y qué sé yo. ¿Cuál sería una lectura que podríamos hacer desde el liberalismo, mirando con el anteojo liberal la Argentina? No digo que se pueda sacar una conclusión, pero ¿qué claves se podrían dejar para leer eso? Bueno, una lección yo creo que está relacionada con lo que decíamos hace unos minutos nomás. Me parece que las corrientes del liberalismo argentino, que han sido varias a lo largo del tiempo, una lección que han finalmente aprendido es que es ilegítima esa adhesión a gobiernos autoritarios como mecanismo Sí. para defender sus principios. Yo creo que esa lección está aprendida y hoy sería muy raro cruzarse con autores que defiendan el liberalismo en Argentina y que justifiquen lo que los gobiernos militares hicieron en la Argentina. Yo creo que esa es una lección bien aprendida. Y también Lo a la segundo, inversa, y también a la inversa, ¿no? O sea, la democracia liberal se ha aprendido desde otros costados de la Argentina, ¿no? O sea, claro, claro. claro, claro, también. No, y lo segundo, lo que también mencionaste, hay una especie de renacimiento generacional de ideas liberales en la juventud que ahí tiene raíces más sorprendentes. Se mezcla con otras cosas, aprovecha también ese mundo nuevo del que hablábamos recién, de las redes sociales, y eso es muy reciente, pero también parece ser una novedad significativa para una historia de larga duración del liberalismo en la Argentina, ¿no? Veremos cómo se terminan concretando estos capítulos nuevos. Mm. Eduardo, te agradezco mucho, ¿eh? El rato, la Un ayuda, gusto, Walter. la conversación, siempre un placer y aprendemos mucho escuchándote. Así que un abrazo fuerte y de nuevo muchas gracias. Un abrazo y gracias por la invitación, Walter. Bueno, Hasta luego. conversé con Eduardo Zimmerman, el doctor Eduardo Zimmerman. Nada, muy, muy, muy interesante seguramente para ustedes tanto como para mí. Yo le pediría, por favor, si esta edición, que es un poco extraña para lo que hacemos de error de tipo 2, que ya vamos a volver a hablar de economía, del dólar, de cuánto se queda, pero este ratito de pensar, ¿no?, sobre la libertad de la Argentina, la apertura al mundo, la historia. Si a ustedes les parece que esto puede ser interesante para alguien, yo le pido que compartan por favor este capítulo. Y bueno, con esta onda y con la misma de siempre, volvemos el capítulo que viene. Chao, muchas gracias por la compañía. Pasen bien, ¿eh?